Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostraros cómo diseñamos un sello seco para una máquina láser. En este caso estamos utilizando, como veis, nuestro programa Laser Steel, y lo que voy a intentar mostraros es cómo hemos creado este sello seco con sus dos caras correspondientes. La primera cara, que sería la que va en alto relieve, en la que la podéis diferenciar porque lo que es la zona estampar está en blanco, mientras que el fondo se realiza en negro, y la parte hembra, que es justamente lo contrario, la zona que dijéramos que quedaría rehundida en bajo relieve está en color, mientras que el fondo del disco se quedaría en blanco. Bueno, pues entonces vamos a partir de cero. Voy a hacer un trabajo nuevo, entonces a partir de aquí pues vamos a partir poniendo las dimensiones aproximadas de la zona de trabajo que vamos a utilizar. Voy a poner 92 por 42 milímetros, que es más o menos una zona que me permite trabajar con comodidad. Vamos a ver, 90 por 42 centímetros. Bien, entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es generar un círculo de 41, porque lo vamos a hacer para una pinza de 41 milímetros de diámetro. Vamos a hacer el círculo, cojo un círculo y le digo que esto va a tener 41, que sería 20,5 de radio. Bueno, aquí le tengo, lo voy a centrar dentro de mi área. Este sería un punto de partida. Es a partir del cual voy a realizar lo que es el sello. En segundo lugar, como habéis visto, había dos iniciales, había dos letras que estaban unidas entre sí y que formaban la parte central del diseño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es localizar la fuente de letra que hemos utilizado en este caso, que es una Dancing. La tenemos por aquí, regular, y voy a teclear la letra A. Un poquito más abajo voy a poner la segunda inicial, que es una M. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, más o menos le damos la dimensión que consideremos adecuada a una y otra. Y ahora lo que voy a hacer es enlazar una con otra. Primero lo que hago es que convierto en las letras en curvas, dejan de ser una letra como tal, y en este momento me va a permitir fusionarlas. ¿Veis? En este caso, veis que aquí ha hecho la fusión de cada una de las letras. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es, me voy a importar una serie de dibujos que tengo. Ya tengo almacenada los dos tipos de flores que he utilizado, la orla también, y simplemente me voy a ir a mi biblioteca de dibujos y voy a elegir cada una de ellas. Esta es una de las flores que he utilizado, me la voy a poner por ejemplo por aquí. La otra flor que he utilizado es esta. Podéis utilizar cualquier tipo de diseño que se os ocurra, que tengáis almacenado, lo podéis utilizar para vuestro sello seco. Vale. Me voy a traer una orla también que he generado, que es esta de aquí, más o menos. Bueno, veis que ahí aproximadamente lo que voy a hacer es centrar esta orla con respecto al círculo central. Selecciono las dos y le digo que me lo centre. Ahí está. Ahí tenemos centrada lo que es la orla que he introducido junto con la parte exterior del sello. Bueno, en este caso tendríamos ya diseñada lo que va a ser nuestro dibujo, nuestro sello seco. Entonces ahora lo que le tengo que decir es que este sello seco va a ir en alto relieve, es decir, tengo que pintar el fondo de color negro y las partes resaltadas irán en blanco. En primer lugar lo que voy a hacer es, voy a combinar todo el dibujo. Combino el dibujo y una vez que lo tengo combinado lo voy a pintar de negro. Entonces ahí veis que ya tenemos el fondo de lo que es el sello en negro y la zona que va a ir en alto relieve en blanco. Bueno, por último lo que voy a hacer es voy a añadir dijéramos un círculo con una muesca, que es el que me va a servir de área de corte. Como también lo tengo guardado, lo tengo almacenado, voy aquí directamente y ahora os mostraré el detalle del
Si lo pongo aquí para que lo veáis, ves que lo que hemos creado es un círculo de 41 milímetros, pero con una muesca en el centro que nos va a servir de referencia para colocar una pieza sobre la otra. Bueno, pues en este caso me limito a seleccionar la primera parte, la segunda, y le digo que centre la segunda con respecto a la primera. Ahí lo tenemos. Veis que queda lo que es el diseño y la zona de corte aquí arriba. Esa zona de corte la voy a adjudicar el color naranja, que es el que en principio se utiliza para recortar. Bueno, una vez que tenemos hecha la primera parte, para hacer la segunda parte simplemente nos limitamos a hacer un copia-pega. Voy a copiar y lo pego. Me voy a llevar la otra zona aquí. Entonces, en esta zona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que invertir primero el diseño y invertir los colores para que me haga el efecto contrario durante el grabado. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a quitar el círculo exterior. Primero voy a descombinar todo. Voy a quitar el círculo exterior. Vale, entonces en este caso lo que vamos a hacer es, como hay una parte aquí que se ha perdido, voy a combinar esta zona con esta zona para recuperar la zona blanca. Bien, una vez que tenemos esto ya recuperado, lo que voy a hacer es que todo ello lo voy a pasar a color rojo para diferenciar una parte de otra. En este caso me va a grabar esto en bajo relieve, mientras esto me lo voy a dejar en alto relieve. Una cosa importante que se suele hacer siempre en la zona hembra es darle un grosor en la parte del filo, lo que son los contornos. Se suele dar un contorno que depende mucho del gramaje de papel que se vaya a utilizar. En este caso, como vamos a utilizar un gramaje de 100, vamos a poner un contorno suplementario de 0,25. Pongo aquí 0,25. Y no sé si habéis podido apreciar el ancho de corte. ¿Veis? Si quito el contorno, ¿veis? Que hace lo que es todo el diseño un poquito más ancho. Tenemos ahora el diseño listo para grabar. Solo lo único que nos falta es realizar, invertir la imagen de la parte que va a ir como hembra. Tenemos aquí las funciones, lo invierto directamente y ya está preparado para enviar a grabar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es pasar por el menú de envío a grabado. Ya lo vemos aquí. En este caso yo tengo seleccionado una serie de parámetros que se corresponden con el material. Es una máquina, una LS100 de 40 vatios. Vamos a trabajar en Delrin y para un papel de 180 gramos. Por eso he hecho el 0,25 de perfil que he aumentado al contorno natural. Bueno, en este caso, en el momento que yo selecciono el parámetro que ya tengo previamente almacenado para esta máquina con esos vatios y con ese material, veis que me aparecen en lo que es potencia y velocidad de los colores rojo y negro, que son los que he utilizado. Me aparece el 100% de la potencia, 25% de velocidad. En todos ellos voy a utilizar siempre el asistente de aire porque es recomendable a la hora de, si se genera cualquier tipo de llama, pues que se apague con naturalidad. Y luego, por último, en el color naranja, que es lo que tenéis como exterior, lo que estáis visualizando ahí en la parte exterior, eso sería, se realizaría como modo corte, y ahí hemos puesto una potencia del 100% con una velocidad del 10%, para que una vez que haya grabado toda la pieza, pase a recortar ambas. Un detalle importante también, la resolución. Veis que estoy utilizando un DPI en X y un DPI en Y de 600 puntos por pulgadas. Y en definitiva, sin más, pulsamos iniciar y se enviará la orden directamente a la máquina.
Bueno, pues ya tenemos las dos piezas grabadas. Os la voy a mostrar un poquito más cerca para que veáis el acabado, ¿eh? El macho y la hembra. Y ahora lo que vamos a hacer es estas dos piezas, con la ayuda de los dos adhesivos que tenemos, lo vamos a pegar en ambas caras de la pinza. Entonces, en primer lugar, vamos a pegar una de las caras en uno de los lados. Bueno. Y quitamos el otro protector. Bueno. La siguiente. Como veis es un adhesivo 3M de muy buena calidad. Le doy la vuelta a la pinza y ponemos el adhesivo en la segunda parte. Ahí está. Retiro la protección de esta pieza. Vale. Bueno, en este momento, una vez que ya están los dos en las dos caras de los adhesivos puestas, lo que vamos a hacer es proceder a pegar cada una de las partes en la pinza. Fijaos sobre todo que la parte esta del tetón que esté hacia arriba, porque lo que vamos a hacer es primero colocar el alto relieve en la parte inferior. En este caso, siempre es importante que os fijéis en la muesca, que es la referencia de cómo va a ir orientada lo que es la parte macho. Vamos a colocarla. Bien. Una vez que está pegada la parte en alto relieve, lo que hacemos es que ajustamos la parte hembra sobre la parte que está en alto relieve con ayuda de la muesca. Veis que encaja perfectamente. Y ahora en este momento simplemente es aproximar la otra parte de la pinza y presionar. Bien, una vez que tenemos ambas partes pegadas dentro de la pinza, lo que vamos a hacer es introducirlo en la palanca. Buscamos la posición. Ahí está. En el momento que suena un clac, la tenemos ajustada perfectamente. Y por último, lo que nos queda es hacer una prueba sobre el papel directamente. En este caso vamos a hacer una prueba sobre un papel de un gramaje más o menos de 100 gramos. Colocamos la pieza, presionamos y listo. Ahí no sé si lo veis bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo procedemos con Gravosteel para hacer un sello seco en metal. Es decir, lo que vamos a proceder es hacer los vaciados correspondientes a la parte hembra del sello metálico que vamos a utilizar para luego, posteriormente, con una prensa de calor, poder sacar el positivo. En este caso, como veis, ya tengo hecho el diseño. Está hecho en inverso porque se trata de la parte que va en bajo relieve, de la parte hembra. Ya tengo hecha la composición. Aquí vemos el logo de Shiny, el logotipo de ellos y un texto que hemos colocado en círculo. Realmente la moneda, el disco que vamos a utilizar de base, es lo que veis en la parte exterior, ¿eh? Lo que vamos a estampar o lo que vamos a grabar es solamente los textos y la parte de los logos. Bueno, pues para ello selecciono la parte que vamos a grabar y lo tengo que pasar al módulo CAM. El módulo CAM es el que me permite generar los diferentes recorridos que necesito para este tipo de trabajo. Como lo que voy a hacer es vaciar, voy a rellenar lo que son las letras y los logotipos y demás, voy a utilizar la función que se denomina grabado.
Grabado es, dijéramos, el significado de grabado es simplemente generar un recorrido en profundidad en función de los contornos que tengamos creados. Bueno, elijo la función de grabado y ahora dentro de esta función de grabado hay varias opciones. La primera de ellas, lo que voy a utilizar es la función de la elección de la herramienta. Aquí yo puedo elegir qué herramienta voy a utilizar. Entonces, en este caso, voy a coger una herramienta cónica de 15 grados de conicidad. Vais a verla ahora mismo. Lo voy a enseñar. Vamos a ver. ¿Esto qué tiene? Tiene un diámetro de 4,36. Tiene una conicidad de 15 grados, porque como son detalles muy pequeñitos, hace falta que la conicidad sea bastante aguda, no sea muy ancha, para que no destroce las características del grabado. Y en la parte de abajo, en lo que es la punta, le voy a poner una punta de 0,25 milímetros, que es suficiente. En este caso yo puedo determinar qué herramienta voy a utilizar, puedo cambiar la conicidad, puedo cambiar el ancho si quisiera una punta más fina, puedo cambiar la velocidad de desplazamiento y demás. En este caso vamos a mantener tal como está en la herramienta esta por defecto. Bueno, pues una vez que tengo seleccionada la herramienta, me aparece en la parte superior de la pantalla. Voy a elegir grabado 3D porque como son letras muy pequeñas, en la zona de las aristas, si eligiera un grabado 2D, destrozaría el diseño de la parte de las aristas de las letras. Entonces por eso elegimos siempre el grabado 3D, que no es 3D como tal, es un grabado 2D y media. Pero siempre la denominación genérica en este tipo de software la figura como 3D. Bueno, por último voy a darle una profundidad. En este caso va a ser 0,8 milímetros, porque va a ser para un tipo de papel de poco gramaje. Si fuera de más gramaje, habría que utilizar una profundidad más o menos de 1 milímetro aproximadamente, pero en este caso con 0,8 es suficiente. Le voy a decir al software que genere 3 pasadas, es decir, que como es un material, lo vamos a hacer en zinc. No es muy blando, pero tampoco es excesivamente, perdón, no es muy duro, pero tampoco es excesivamente blando. Entonces, como voy a utilizar una fresa muy finita, prefiero dar más pasadas más lentas para asegurarme que la herramienta no se estropea. Bueno, ya tengo confirmado el número de pasadas. Ella me calcula en función de las números de pasadas y de la profundidad cuánto va a hacer por pasada, que va a ser 0,26 milímetros. Y en principio solo tengo que confirmar. Entonces veis que ahora lo que me genera el programa es el vaciado, qué zonas va a vaciar y de qué manera la va a vaciar. Bueno, en este caso, GraboSteam nos permite hacer una simulación de cómo nos va a quedar el trabajo. Bueno, aquí podemos ver la simulación. Aquí está, lo podemos ver en color dorado. Aquí. Lleva unos segundos. Bueno, ahí tenemos la simulación. Veis que podemos obtener diferentes vistas. Pero no, porque el PC en el que estoy haciendo va un poquito lento y para este tipo de operaciones, pero bueno, ahí veis aproximadamente, veis la simulación que hace de el grabado que va a realizar sobre nuestra pieza. Ahí veis, podéis apreciar más o menos el relieve que nos va a ofrecer. Bueno, y una vez que está hecha la simulación, podemos guardar estos resultados de simulación, lo podemos exportar en un fichero BMP en el caso de que interese en algún sentido. Bueno, en este caso ya tenemos terminado lo que son los vaciados, hemos elegido la herramienta, hemos representado tal como queda en nuestro diseño, hemos visto la simulación y ahora lo que vamos a hacer es enviarlo a la máquina. Recordaros que este mismo procedimiento, este mismo módulo es el que se utiliza para hacer un sello lacre o para hacer cualquier tipo de cuño, ya sea en alto o en bajo relieve. En este caso está para hacerlo en bajo relieve, pero si colocáramos unos contornos externos, nos lo podría hacer también en alto relieve, es decir, los rellenos y los vaciados, los recorridos de herramienta se meterían en los intervalos que se encuentran entre las letras, es decir, vaciaría los fondos y dejaría la letra realzada. Y esa sería una de las prestaciones pues para tipo de cuños, sello de lacre, es decir, cualquier tipo de molde que necesitéis tanto en alto como en bajo relieve. Y ahora, por último, el envío lo vamos a hacer a la máquina. Que sepáis que en este caso vamos a utilizar una IS400. Es una máquina bastante robusta. En el caso de la gama de GraboGraph, dijéramos, es el modelo
de tamaño más pequeño que adecuado para este tipo de trabajo. Es decir, por debajo de una IS-400 no es recomendable porque, bueno, ya con nosotros conocéis las M40, las IS-200 podría hacerlo, pero no sería específica para este tipo de trabajo. Y las M20, desde luego que no. Siempre que vais a trabajar en zinc, en latón, no es recomendable. En este caso, la IS-400, sobre todo, es recomendable porque podéis utilizar las quillas de pinza. Y las quillas de pinza pues, dan mucho más robustez a la herramienta, a la sujeción de la herramienta, y en ese sentido sería la más recomendable dentro de la gama pequeña o mediana de máquinas de grabógrafo. Y ya sin más, simplemente seleccionar el origen al que lo voy a mandar al centro de la máquina, que es donde voy a colocar el disco, y poco más. La orientación ya está creada de partida, y todas las características de la herramienta, lo que es velocidad de desplazamiento, profundidad y demás, vienen ya en el recorrido que ha generado el propio programa CAM. Es decir, en esta pantalla no tendría que tocar absolutamente nada porque ya viene predefinido con la herramienta. Pues nada, ahora simplemente damos a aceptar, iniciemos y pasaría directamente a la máquina. Vamos a soltar la pieza. Bueno, aquí podéis ver cómo ha quedado la pieza, el bajo relieve queda perfectamente limpio y ya está lista la pieza hembra para ser metida en la prensa de calor junto con la baquelita o el material que utilicéis y sacar el positivo.